nosotros aquí en los estudios de la red. ¿Cómo estás, Daniela? Pero muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Hasta hace un tiempito era la subsecretaria de Planificación, Gestión y Evaluación Estratégica. Sí, el nombre más largo Sí. de la Secretaría de Género. Por eso, la Secretaría de Género. Pero, digamos, quería... Y hoy, digamos, por una disposición del gobernador, pasaste a lo que es el área técnica, nivel 1. ¿Qué es el área técnica? No, digamos, no deja de ser una función política, pero no somos funcionarios, digamos, de mediano, de alto nivel, digamos. Sí. La verdad que si alguien cree que me castigaron, me hicieron un favor, porque estoy en un lugar que estoy feliz de la vida, que es la Secretaría de Desarrollo Territorial. En una coordinación que trabaja fundamentalmente el fortalecimiento y el acompañamiento de las instituciones, y me asignaron, soy parte del equipo, pero con una afectación específica a la ciudad y las instituciones de Santo Tomé, así que estoy en mi juego, estoy vinculada a mi ciudad, a las instituciones con las que no perdí nunca contacto, porque la verdad que no se deja de ser intendente y de ahí más la gente se olvidó. Los clubes siguen necesitando y te levantan el teléfono, las vecinales siguen queriendo hacer algo y te venden el pollo, sí. Y ese tipo de cosas las seguimos haciendo, pero lo que se dio en realidad fue, a partir del cambio de funciones, como una movidita, sí, en Santo Tomé, donde algunos medios digitales de la ciudad, bueno, hicieron una interpretación malintencionada para mi gusto, digamos, pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer su propia interpretación, y yo necesité salir a decir, che, no, en realidad no me castigaron, estoy feliz, me premiaron con una función que me encanta. Que me encanta además ver cómo el gobernador Puyaro, cómo la ministra Tejeda consideran a Santo Tomé dentro de lo que es la importancia del desarrollo de las instituciones del departamento de la capital, y que yo pueda aportar desde mi experiencia y desde mi conocimiento y mi vinculación con las instituciones a fortalecer ese vínculo. Me parece que es donde de los lugares donde fui pasando en la gestión provincial, es donde me siento más cómoda, donde me siento más útil, me siento más preparada, así que estoy feliz de la vida. Después de 2 años de silencio, además, autoestablecido, porque no fue casualidad. Yo, una vez que perdimos las elecciones en la intendencia, desde el grupo discutimos durante mucho tiempo qué hacer, si callarnos la boca, si salir a contestar, si dejar que hablen, si no. Bueno, decidimos que había un tiempo prudencial que había que darle al intendente, que naturalmente cualquier problema que encontrara me iba a echar la culpa a mí, sí, y iba a ser así cantado, sea como sea. Entonces, ¿para qué engancharnos? Y esa fue nuestra decisión. Ahora, a raíz de este nuevo rol, es como que se generó en la ciudad una expectativa con respecto a mi presencia en la ciudad muy grande, que bueno, genera la oportunidad para charlar ya. Ahora ya no. ¿Y cómo ves Santo Tomé vos hoy? Y Santo Tomé tiene las dificultades históricas que ha tenido en los últimos años, que es una ciudad con alto crecimiento, donde las grandes obras de infraestructura requieren asistencia de los estamentos nacional o provincial para hacer una gran ampliación en materia de agua o de cloacas. Para hacer un mantenimiento, que lo que hicimos fue poner prácticamente en funcionamiento pleno uno de los percoladores de los 2 que tienen la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Aprovechamos una plusvalía que eran unos cuantos millones de pesos que aportaba Pila Guía a la ciudad por la habilitación del barrio. Sí, sí. Pero me acuerdo, en aquel momento no me acuerdo el monto, si eran 70 millones de pesos, 72 millones de pesos, que no lo teníamos disponible en las arcas normales sin dejar de hacer el mantenimiento de obras que se hacen normalmente. Teníamos que encontrar esas oportunidades para poder hacerlo. Yo en la primera gestión lo tuve como gobernador a Lifchit, con el que teníamos el acuerdo capital, donde había obras ya fundamentales acordadas,
y donde yo me acuerdo que estábamos en plena emergencia hídrica lloviendo y le pedimos audiencia y le decimos, bueno, mira, el acuerdo capital tenemos que empezarlo por este lado, que es por donde había sido gestión, claro. Entonces, mientras seguía lloviendo, nosotros ya estábamos armando los proyectos ejecutivos y ya estaba la provincia preparando los pliegos. Esa sincronización obviamente no la tuve en la segunda gestión, donde el gobierno era de otro signo político, donde era todos muy amables, pero sacarle plata era muy difícil. Y donde a nivel nacional nos tuvieron durante 8 años dando vuelta con autorizaciones de proyectos de financiamiento, con promesas concretas, con autorizaciones, con volver a empezar, que lo vamos a sacar rápido, y el financiamiento nunca se logró. Entonces fue la segunda gestión post pandemia mucho más compleja. Entonces una ciudad que vos tenés 2/3 de sus calles de tierra, donde la inversión en mantener la vía pública es alto, y con el crecimiento de la ciudad requiere mayor periodicidad en esa acción. Por ejemplo, lo que fue nuestro plan de planeamiento, que si bien fue a largo aliento, de acuerdo a las capacidades de la propia municipalidad para financiarlo, hoy está parado y es una pena. No, había dos cosas que estaban bastante complejas. Una era la cuestión de agua en aquel momento, el agua potable, y la otra la cuestión de residuos. Sí, no, pero residuos tuvimos nada más un tema puntual, que en realidad no era el problema del servicio, sino que, no sé si vos te acordás, gobierno de Alberto Fernández, cierre absoluto de las importaciones, no conseguías un repuesto de nada. Entonces lo que nosotros teníamos era un deterioro de los camiones recolectores de residuos, que no hacíamos tiempo a reponerlos en funcionamiento, no porque no hubiera capacidad de los obradores para arreglarlos, porque nosotros el 80% del mantenimiento de los camiones de la municipalidad se hacen en los obradores municipales, salvo que tengas que hacer un cambio de radiador o hacer un motor completo, que no te conviene afectar el equipo a tanto tiempo eso solo. Todo lo que es de arreglo diario se hacía desde el obrador. No teníamos cómo conseguir repuestos, aun cuando, además, acuérdate que fueron 2 años seguidos con un promedio de inflación del 50% anual, donde no te vendían nada de contado, si no era de contado, ni a 30 días, tenías que hacer transferencia contra entrega. Y lo podíamos hacer, pero no conseguíamos los repuestos. Entonces hubo un problema puntual, una semana determinada, pero el último día que nos fuimos había 5 camiones de recolección de residuos en funcionamiento, más otros equipamientos de la MUNI, porque lo estuve repasando los otros días con los chicos. Esto de que se dice que no había un solo camión que funcionara. Nosotros hubo un momento que teníamos 3 camiones, y con los 3 camiones ya hacíamos recolección de residuos de lunes a viernes de los 3 turnos. Nunca dejamos hasta el último día jamás dejamos recolectar residuos, y jamás nos mandaron camiones de vuelta desde el relleno sanitario por demoras en los pagos, nunca. Te pregunto, ¿fuiste diputada? Fui diputada. Bien, ¿fuiste intendenta? Sí, fui presidenta del Consejo de Santo Tomé. Presidenta del Consejo, pero hablé de esas cuestiones más importantes quizás dentro de lo que es la política. Si hoy el destino te daría la posibilidad de regresar a cualquiera de esos 2 lugares, ¿diputada o intendenta? Intendente, lejos elijo eso. ¿Hacer la colimba todos los días? El rol ejecutivo, aunque sufras, aunque te canses, aunque no tengas descanso, sentir que podés hacer por el otro, genera esas pequeñas satisfacciones diarias que te inyectan si vos tenés vocación de servicio. Primero tenés que tener una vocación de servicio, si no es imposible. Yo me digo, yo sé lo que hay que dejar de lado, yo sé lo que significa, sí, y entre un rol legislativo y un ejecutivo, dame un ejecutivo sin lugar a dudas, y si es Santo Tomé, que es mi lugar en el mundo, ni hablar. Después las candidaturas se definirán cuando se tengan que definir, y sobre eso uno tiene que saber que forma parte de un espacio mayor, donde hay 10 partidos políticos que tienen que acordar, sin perder de vista que somos parte de una gestión provincial que también pretende revalidar títulos y pretende seguir transformando la provincia. Entonces sabemos que las decisiones no son individuales, pero si se tratara de uno, tengo 57 años, soy viuda hace 13 años,
No tengo chicos, tengo un perro. Se me ocurrió comprar un ovejero alemán. Mi única preocupación es que ese perro salga todos los días a caminar 1 hora y darle unos mimos un rato. Y después tengo mis sobrinos grandes, tengo sobrinos nietos ya a esta altura. Sé de lo que se trata y no me asustaría ni nada, pero tampoco ni mataría a alguien para hacerlo, ni generaría un conflicto para imponerlo, ni creo que soy la llamada a hacerlo. Nadie es llamado a ser, ni es dueño ni de los cargos ni de las expectativas. Sí, la vocación de servicio está intacta, digamos, y sí tengo un equipo y un grupo político que banca, que acompaña, que banca en la que esté, porque donde estoy están acompañando y sé que tengo cómo armar un equipo nuevo, si tengo que armarlo, con la experiencia y con lo nuevo, y conozco la ciudad y la recorro mucho además, pero bueno, los tiempos son otros. Hoy es estar en contacto con las instituciones desde el rol que me reconoce y me otorga el gobernador, la ministra, y hacerlo de la mejor manera posible y con el amor que siempre le he puesto a las funciones que me han dado. Daniela, ¿cómo ves el escenario nacional? ¿Cómo ves a la Argentina? Y en ese contexto, ¿cómo se está moviendo el gobierno de la provincia? ¿Cómo lo ves vos? O sea, ambas cosas, ¿no? Bueno, creo que había cuestiones que había que hacerlas, ¿no? Digo, en este tema de no gastar más de lo que uno tiene. Eso creo que está fuera de discusión. Yo creo que hay una falta de sensibilidad más que social, humana, en algunas cuestiones por parte del gobierno nacional que no se entienden porque no tienen incidencia presupuestaria para decir, che, el déficit cero se va a ir si atendemos a la discapacidad. Sigue siendo una población que es muy sensible a la necesidad y al acompañamiento, pero no estamos hablando del 80% de la población del país, digamos. No tiene una incidencia presupuestaria a nivel nacional llevar adelante las políticas públicas que requiere la discapacidad o que requieren las universidades. Y lo que se invierte y lo que significa el desarrollo tecnológico, el conocimiento que se generan las universidades, tiene un valor que va más allá de la inversión que significa lo presupuestario. Entonces, desde ese lugar, digo, está bien el equilibrio fiscal, pero no a costa de la sensibilidad social y tampoco a costa de la provincia, porque es fácil decir yo gasto menos de lo que me ingresa, pero no cumplo con la coparticipación, no cumplo con las provincias en los recursos que le corresponden, no hay programas para... O sea, ¿alguien escuchó hablar de Lenosa en los últimos años? ¿Alguien escuchó hablar de los programas que permitían que los municipios hagan pavimentos? El programa, nosotros de Lenosa hicimos la última ampliación de cloacas en la ciudad de Santo Tomé. Y eran fondos nacionales. Y hoy tenemos un gobernador que intenta ordenar las cuentas y por eso ha tenido que tomar decisiones antipáticas para que las cuentas cierren, pero no ha perdido la sensibilidad y no ha dejado de hacer las obras que necesitamos, porque nosotros para seguir produciendo necesitamos rutas. Y cada una de esas obras que parecen pequeñas, que son esos rulos de distribución o intercambiadores que hacen en los cruces de rutas, son menos muertos en la provincia de Santa Fe con esas inversiones. Y ha hecho más de 20 de esos. Bueno, y el plan escuelas tiene una... Sí, que tenés un caso ahí en Santo Tomé que es paradigmático, que es el puente. ¿Qué es el puente? Que lo promete. Ahora, todos los intendentes los gestionamos. Todos los intendentes intentamos que se haga realidad. Digo, yo cuando era intendente hice audiencias públicas, junté firmas de todos los diputados y senadores nacionales y provinciales y referentes relacionados a la provincia de Santa Fe, entre ellos el diputado nacional era Omar Perotti. Estaban todos de acuerdo con que se haga el puente. Fue 4 años gobernador y no se le ocurrió lo que sí se le ocurrió a Maximiliano Puyaro en el primer semestre de su gestión, que fue decir, bueno, vamos a hacer la obra que es menos costosa,
que es la más rápida de hacer y es la que podemos hacer, pero que va a significar una mejora sustancial para Santo Tomé. No era la quinta opción que decía vialidad nacional, no, es la que puede hacer la provincia y es la que nos va a dar una solución a corto plazo y lo podés ver todos los días cuando cruzás. Entonces, la provincia se está haciendo cargo de lo que debería haber hecho la nación, porque el puente carretero es ruta nacional, porque el convenio que se firmó oportunamente para comprometer que la nación iba a financiar esa ruta, que fue del 97, era porque la provincia había pagado la transformación de la autovía de la ruta 19, que es una obra nacional, que la debería haber pagado la nación. Entonces la nación dice, en compensación a ese dinero que puso la provincia en esta obra nacional, vamos a hacer el puente. Pasaron 14 años, se discutió 3 veces la traza, nosotros directamente no quisimos ni poner en discusión la traza para no dar un paso para atrás, y cuando ibas a Vialidad Nacional, o te recibía un funcionario que era el jefe de relaciones con la comunidad, y vos hablabas y te das cuenta que no sabían de lo que estabas hablando, o venía el presidente y daba fecha de licitación. Y yo me acuerdo que en una nota, pues yo soy bocona y después me arrepiento, que dije, no, era Macri en ese momento el presidente, no sabe de qué puente está hablando, porque en realidad mi conclusión fue, lo vinculó con el Santa Fe de Paraná, que era el que estaba impulsando la nación. Bueno, se me ofendieron un montón, inclusive en aquel momento el actual intendente de Santo Tomé, que era concejal, ofendido que cómo yo había dicho semejante cosa. Y bueno, la realidad demostró que... ¿Cuál es la relación que tenés con el intendente actual? No, ninguna. Pero se ven, saludan, viven en... No nos hemos cruzado. En realidad yo tuve siempre buena relación con él. ¿Sí? Cuando era concejal, las veces que me pidió alguna audiencia nos juntamos, charlamos. Cuando cuando hubo que hacer la transición, hicimos las reuniones que pidió. Le aportamos la documentación que requirió, y yo tengo la tranquilidad personal de haberle transmitido cuáles eran las mayores debilidades y los inconvenientes con los que se iba a encontrar. Yo quería que él supiera que el día que asumiera iba a tener problemas, porque nos habían vandalizado las bombas y estaba el río crecido, y contarle cuáles eran las gestiones que habíamos hecho, que habíamos reparado el reservorio 3, que es el más vulnerable, que teníamos bombas ya en el proveedor en QIH para hacer reparación, que habíamos gestionado dinero para que él tuviera, para poder hacer un plan de trabajo, para poder poner en condiciones todo eso, que yo lo que no me acuerdo era si que eran 80 millones de pesos, sí recuerdo, lo que no recuerdo es si el dinero alcanzó a ingresar en la municipalidad. En ese momento fue que las arcas municipales estaban... Nosotros primero. Sí. No sacamos el único crédito que sacamos en 8 años fue el equipar, para comprar equipamiento municipal, que se terminó está subsidiado los intereses por la provincia y se pagó antes de irnos. No había créditos, Santo Tomé no tenía créditos, porque el último crédito lo había tomado Piaggio para hacer la obra de Alberdi, que fue un pavimento que se hizo con fondos de vialidad, de vivienda de la provincia, y otro que era para hacer las cloacas, que también fue financiado por el ENOSA, y que se terminaron de pagar. Yo no sé si alcancé a pagar algunas cuotas yo, o ya Palo ya había logrado cancelarla. Pero un municipio sin créditos tomados, con una deuda flotante que era menos de lo que era el ingreso, los recursos mensuales que te dan la municipalidad en un mes, con lo cual era absolutamente manejable. Solo no teníamos proveedores que le debíamos 6 meses, porque no se podía pagar a 6 meses nada en ese momento, porque tenías que pagar de contado porque nadie te vendía nada, porque los precios volaban. Sí. Yo sí me cuento la anécdota que esta empresa QIH, un día me va a hacer juicio cuando se entere, pero cuando nosotros empezamos a negociar el tema de cuánto nos cobraba la reparación de las bombas y cómo hacíamos un plan de trabajo para hacerlo lo antes posible, porque nos preocupaba mucho el crecimiento del río, nos querían cobrar intereses en dólares. Nosotros decíamos, ahora, si nos cobras en dólares, me tenés que cobrar el dólar al precio oficial del día que te pago, no antes.
Y esa era la discusión, y por eso yo gestioné esos recursos para que, si bien no iba a alcanzar yo a hacerlo, para que el intendente pudiera negociar con la empresa plata en mano. Es mucho más fácil de negociar. Así que yo en eso estoy tranquila. Del agua tuvimos los inconvenientes de la adaptación de un nuevo sistema. Gran parte lo resolvimos limpiando las cañerías, porque eso que se ponía marrón el agua. Sí, me acuerdo de haber charlado ese tema. Quiero aprovechar porque lo dije acá. Yo una vez, en esto que digo que soy bocona, yo una vez dije, me van a tener que fumar 4 años en la función. En realidad en ese momento, a mí se me estaba muriendo mi papá. Se lo tenía con internación domiciliaria en su casa. Me hacían cacerolazos todos los viernes fijos porque yo recibía a los vecinos para explicarles lo que sucedía y lo que estábamos haciendo y cómo lo íbamos a solucionar, y ya estaban convocando a la siguiente movilización, la siguiente cacerolazo, y quienes impulsaban megáfono en manos eso eran en aquel momento los que habían sido candidatos a intendentes unos meses antes y habían perdido, que era Tata Alviso y White Hackerley. Entonces me van a tener que fumar 4 años, era para ellos, no era para el vecino, pero en realidad yo sé que el vecino que me escuchó lo interpretó mal, y me arrepentí durante toda mi vida de esa forma, porque normalmente no hablo de esa manera, pero quería aprovechar que estaba acá en este estudio, donde dije la burrada más grande del mundo, para decirle a todos los santotomecinos que intentó ser una chicana política a 2 personas puntuales que eran concejales, que eran los que armaban los cacerolazos, que eran los que cuando yo estaba pasando uno de los momentos más tristes de mi vida, el más triste que me tocó transcurrir siendo intendente, porque mi marido falleció cuando era presidente del consejo, porque tuve otras pérdidas antes, pero en ese momento yo estaba particularmente sensible. Mi papá falleció el 27 de febrero de ese año, y yo todos los viernes y yo veía así el celular y ya tenía la convocatoria del siguiente cacerolazo una semana antes, y yo sufría mucho porque no me podía dividir para estar con mi papá y acompañarlo como yo quería, y además ser la intendente de la ciudad. Así que voy a pedir disculpas toda mi vida por haber hecho esa chicana que no era para los vecinos, pero sí sé que muchos lo interpretaron de esa manera. Daniela, la última. ¿Querés ser intendenta? Me encantaría. Gracias por venir. No, de nada, gracias a ustedes. Daniela Cuesta con nosotros aquí, ex intendenta de Santo Tomé, que quiere ser intendenta nuevamente, sí, se dan las condiciones. Oxigenamos con música. Ahí vamos.